Para este año, de acuerdo a un estudio del Grupo Educación al Futuro, un 75% de colegios privados a nivel nacional subirán las pensiones escolares. Según proyectó el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en los últimos 5 años, el precio de las pensiones subió un 33.9%, incluso cada año. Las pensiones duplicaron la tasa de inflación. A partir de la inversión educativa que realizan las familias, la encuesta Pulso Perú estimó que del total de padres que asuman la lista de útiles y uniformes escolares, un 58% se endeuda cada año debido a la solicitud de un préstamo o al pago con tarjetas de crédito durante la campaña escolar. Por otro lado, solo el 38% de padres de familia considera que sus ingresos son suficientes para atender estos gastos que en promedio pueden superar los 1.500 soles. El alza de las pensiones se debe en parte a la alta morosidad de los padres, la cual ha subido hasta en un 95% en los últimos años. Según indican los representantes de los colegios privados, esto les permite compensar las pérdidas en el siguiente año. Por su parte, la Asociación de Colegios Privados de Lima anunció que este año se creará la primera central de riesgo de padres morosos para conocer quiénes son los padres que no cancelan pensiones y así evitar que matriculen a sus hijos en otras escuelas. ¿Se justifica el alza de las pensiones escolares? Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Estamos aquí para compartir y para conversar de un tema muy importante, las pensiones escolares. Pero permítanme antes presentar el diario La República en su impreso. Justamente estamos viendo aquí la portada y usted lo puede conseguir en todos los kioscos a nivel nacional. Estamos con un invitado, se llama él Jorge Camacho, es representante de la Asociación de Colegios Particulares ADECOPA, con quien vamos a conversar. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Antes de conversar sobre este importantísimo tema, vamos a presentar la pregunta del día. ¿Se justifica el alza de las pensiones escolares? Lo tiene en pantalla, usted puede compartir el programa, usted puede mandar sus comentarios, puede mandar sus preguntas para que aquí lo podamos conversar, lo podemos obviamente analizar aquí con nuestro invitado. Jorge Camacho, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a la República. ¿Se justifica el aumento de las pensiones en los colegios particulares? Sí, justamente ahora todos los colegios, por esta ley de protección a la economía familiar, ajustan, digamos, sus pensiones más que por la inflación, por el nivel de morosidad que tienen en las pensiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que el colegio tiene que cumplir con todas sus obligaciones, ¿no? El pago de luz, de agua, teléfono, internet, por ejemplo, es mensual. Y también el pago de los profesores, por supuesto, ¿no? Que es la mayoría del pago que se hace, ¿no? Casi un 70% de lo que se recauda en pensiones se va en la planilla, ¿no? La inflación en enero a 12 meses ha sido de 1,89%. Sin embargo, el incremento de las pensiones en los colegios particulares obviamente duplica o se triplica, digamos, este estimado, ¿no? Sí, yo te diría que en promedio, porque hay colegios, por ejemplo, que conozco que no han aumentado las pensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy variable la oferta y es muy variable también las dificultades. A veces en los sectores A y B no tienen el problema tan álgido de la morosidad, pero en los sectores C y D es tremendo, no puede llegar a 50-60% de morosidad. Entonces, el incremento de las pensiones no se rige necesariamente por este nivel inflacionario, sino por morosidad. Sí, justamente por una cuestión a veces de lógica, en el sentido siguiente, que es los padres que pagan, que ahora son la mitad, más o menos en promedio, son los que cargan con el peso de que el colegio funcione. Porque la otra mitad, por lo que sea, te paga o a fin de año o te paga como prefiere, digamos, no cumple con el pago mensual. No hay cumplimiento en el pago. ¿Y cuánto es la tasa de morosidad en los colegios particulares? Del mes en concreto, o sea, digamos, se vence la pensión de marzo, por decir algo, te paga la mitad, ¿no? Y la otra mitad no te paga o te paga 2 meses después, o algunos no te pagan todo el año. Entonces te dejan sin ningún ingreso durante todo el año y el colegio tiene que cumplir con sus obligaciones. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento que se le da a este educando? De alguna manera, en algunos casos, le han imposibilitado ingresar o le han imposibilitado dar exámenes. No, eso es imposible. Es imposible. Es imposible. Okay. Nosotros como colegios, como asociación de colegios también somos respetuosos de las leyes, aunque consideremos que
se está yendo a un abuso de derecho, ¿no? En el sentido de que el padre de familia, sabiendo eso, abusa, ¿no? Hay algunas padres de familia que se nos acercan y nos dicen, mira, yo trabajo con ese dinero y me financio otras cosas. Entonces tú ves carros nuevos, televisores, viajes, etcétera, pero no priorizan lo que es la parte educativa, ¿no? Estamos analizando las pensiones escolares. Comparta usted el programa y lo sabe muy bien, a través de las redes sociales usted puede hacer su pregunta, sus comentarios. ¿Cuánto es el estimado de cobro de pensiones en el año? Por ejemplo, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo en el país? Tú dices de lo que se cobra en los colegios. Así es. La gran mayoría de los colegios del país cobra pensiones menores a 300 soles. El 67% de los colegios está a ese nivel. Porque cuando uno habla de colegios particulares, usualmente piensa que todos son los que cobran niveles pues muy altos, ¿no? Cada quien va a distintos públicos, también eso es algo importante de analizar, ¿no? Los padres de familia destinan prácticamente un 30-25% de su ingreso familiar al tema educativo, ¿no? Entonces, dependiendo de esos ingresos es que la gente escoge. Pero la gran mayoría de colegios del país son colegios pequeños y de pocos alumnos, ¿no? ¿Y cuáles son los, digamos, los conceptos exigidos para una matrícula escolar? Para ingresar. Para ingresar. Bueno, para los de inicial se está pidiendo este tamizaje, ¿no? De la hemoglobina, justamente para la lucha, para erradicar este tema de la anemia, ¿no? Pero después, prácticamente hay colegios que, más que requisitos, tienen el tema de entrevistas, pero lo que no se puede, por ejemplo, es evaluar a los alumnos, ¿no? O sea, entran nada más. Adicionalmente a esto también se pide, digamos, un certificado de una cartilla de crecimiento y desarrollo, de tal manera se conoce cómo está tratado el niño, el adolescente fundamentalmente, y el niño, el de inicial, cómo está llegando, cómo tiene ese servicio de salud. Por ahí va, ¿no? Sí, justamente el gran problema que se tiene ahora, como bien sabes, no se puede educar si el alumno está bien alimentado, no está cuidado en ese sentido, ¿no? Su rendimiento escolar es muy precario si es que no tiene estas condiciones mínimas familiares, ¿no? Pero en cuanto en el ámbito económico, estamos hablando de tres factores importantes. Uno es la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión. Son tres conceptos en este caso. ¿Puedes hablarnos de esto, por favor? Sí, bueno, usualmente entre matrícula y las pensiones son usualmente 11 meses, digamos, 11 pagos que se hace para el año escolar. Y la cuota de ingreso lo cobra un mínimo porcentaje de colegios a nivel nacional, que son los colegios que tienen más postulantes que vacantes. ¿Qué justifica pagar esta cuota de ingreso? Es como si fuese un peaje, una barrera, en todo caso, de entrada a la educación. Habría que verlo, porque esto viene de unos usos y costumbres, digamos, ¿no? Okay. O sea, unos usos y costumbres que han sido reconocidos. Pero te diría, más que una barrera, es también una manera mutua de asegurar una vacante, porque esa es la idea. Cuando tienes unos colegios que tienen más postulantes que vacantes, el colegio dice, mira, has sido admitido, y usualmente eso ocurre un año antes, por lo menos, o 2 años antes del momento que vas a comenzar las clases ahí. Entonces, todo puede pasar en 2 años. Y entonces el colegio le dice, si tú realmente quieres estar con nosotros, tienes que pagar esta cuota de ingreso para separarte esta vacante, porque si no lo haces, tengo que buscar al otro que te está esperando esta vacante y se la voy a dar. Entonces, así es donde surge la cuota de ingreso que te asegura una vacante. ¿Y la matrícula? La matrícula, ahí están incorporados otros tipos de gastos en general, pero es como quien dice asegurar que voy a estar este año aparte. Antes de seguir, precisamente, ¿y este dinero de la cuota de ingreso a qué se destina en los colegios? ¿Qué hacen con ese dinero? Eso depende también de cada institución. La gran mayoría de las instituciones que cobran esta cuota de ingreso la destinan a infraestructura, a nuevos proyectos también, a capacitación. ¿A darle crecimiento al colegio? No solamente en infraestructura, pero muchas veces sí. Pero fundamentalmente los colegios particulares son justamente el motor de la innovación pedagógica. Y estos colegios justamente tienen más postulantes que vacantes porque son los que tienen sistemas pedagógicos de punta, siempre están innovando. Y entonces esos recursos que no son necesariamente operativos van justamente destinados ahí. ¿Cuánto es el estimado de matrícula en este año en los colegios particulares? ¿Te refieres a cantidad de alumnos? O... Me refiero, bueno, cantidad de alumnos en principio y la parte económica también. Sí, nosotros, por ejemplo, los colegios particulares servimos a 2 millones de alumnos a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es más o menos el espectro el universo general. Pero como te decía, las matrículas son igual que una pensión, es el tope máximo. O sea, si un colegio cobra 1.000 soles... Se equiparan entonces a una pensión. Se equipara a una pensión, sí. Ese es el nivel. Como sea el colegio, tiene su matrícula que va al mismo nivel que su pensión. Pero si
pagar, digamos, una cuota de ingreso y adicionalmente una matrícula, como que se estuviese replicando, duplicando, digamos, el pago. Esto sería injusto para los padres. ¿Lo toman así? Lo que pasa es que la matrícula no es lo mismo que la cuota de ingreso. Perfecto. La cuota de ingreso solamente es para asegurarte esa vacante en ese momento. Te digo, para poderlo entender bien, porque a veces esto no se ha entendido con este decreto de urgencia, ¿no? La cuota de ingreso es una garantía también para la familia, porque imagínate que el colegio un día antes de clase te dice, muchas gracias, toma, o sea, tú venías, pero he decidido por otra persona. Te devuelvo la cuota de ingreso, ¿no? Toma tu cuota de ingreso y chao, ¿no? Invitamos a ustedes a compartir el programa y tenemos una pregunta de las personas que nos están siguiendo. Adelante, por favor. Es de Miki Pérez y dice lo siguiente: ¿se puede prohibir la matrícula de un alumno por deuda de pensiones? Sí, o sea, más que prohibir, lo que hay que entender es que el colegio y la familia anualmente renuevan ese compromiso de seguir en el colegio. Entonces, si el colegio, por algunas circunstancias, justamente a veces es por el tema de pago de pensiones, ¿no? Llega un momento en que te va diciendo, mira, necesitamos que estés pagándome mensualmente, no anualmente o lo que fuese, y le dices, si sigues así no te voy a poder renovar el siguiente año, porque prefiero una familia que me pague todos los meses, porque tengo que cumplir con las obligaciones, ¿no? Entonces, en este momento justamente en que estamos, el colegio sí puede decirle, mira, te avisé y no te renuevo la matrícula. Y en este caso, digamos, buscar la opción del colegio estatal. Que podría... Estatal o otro colegio particular que esté acorde al presupuesto familiar. Correcto. Tenemos nosotros aquí un gráfico donde se señala lo siguiente, que hay colegios, la mayoría de colegios en el país particulares están cobrando entre 100 soles hasta 280 soles, pero hay colegios que cobran casi 4.500 soles, ¿no? Estamos hablando del colegio Marcan, el colegio León Pinelo por encima de los 4.000 soles, el colegio San Silvestre por encima de los 3.800, 3.900 soles, el Newton también, el peruano británico, el Alep, obviamente Caso Harinas, Jairambinga, entre otros más. Se ve una diferencia. Pero lo interesante es que al hacer un análisis respecto al pago y respecto al resultado en matemática, sí, no necesariamente, digamos, hay calidad académica. Sí, por supuesto. Hay una cosa que está clara, ¿no? Que la calidad académica no lo da el dinero necesariamente. Eso es real. Otra cosa también, y la prueba PISA, por ejemplo, lo dice la del 2018 que salió el resultado, los colegios particulares, porque se hace una muestra representativa, ¿no? Así es. O sea, se saca un 30%, entre 70 los nacionales, 30% los particulares, que usualmente están más bien en los niveles de menos pago. Entonces, en ese análisis sale que los colegios particulares o los no estatales salen mejor puntuados o están por encima del mínimo en la prueba PISA. Okay. La ventaja de la prueba PISA es que lo toma un externo, un tercero al sistema educativo, y por eso son válidas estos resultados y estas comparaciones, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una correlación, pero definitivamente los colegios son más caros porque te brindan más servicios también. Okay. Tenemos una pregunta nueva, lo vemos en pantalla. Es de Jorge Benítez Chávez. Muchísimas gracias por tu pregunta. Dice lo siguiente: ¿por qué en el mes de diciembre cobran el mes completo y solo el colegio trabaja hasta el 15 de diciembre? Sí, acá es importante aclarar, el colegio no solamente es dictar la clase, o sea, el profesor, primero que el costo anual de lo que significa tener un colegio se divide en 10 o 11 partes, que es la matrícula más las 10 pensiones. Ese es el primer principio, digamos, ¿no? No se te cobra por las clases dadas, no se te cobra por el número de horas, se cobra por el servicio educativo, que es todo el año. Porque el profesor no solamente dicta la clase materialmente, prepara las clases cuando no hay alumnos, pasa notas, califica cuando está fuera del horario, y en el diciembre se cierra el año, se preparan las actas, se hace una serie de trabajos administrativos que el padre de familia no ve, ¿no? Y a veces uno puede pensar, pero ¿por qué me cobras todo el mes si solamente trabajas 15 días? Podría pensar eso, pero no hay que perder de vista que es un servicio integral, ¿no?, que implica todo esto. Correcto. Ustedes como asociación de colegios particulares, y me imagino también hay una serie de asociaciones, explícanos cómo es el conglomerado de esta institucionalidad. Sí, justamente estos últimos años nos ha preocupado que haya como una sobreregulación del tema de los colegios privados en general. ¿Te refieres al decreto 02? Que no solamente eso, sino... Luego lo vemos. Sí, no solamente esto, sino alrededor de estos años ha habido este tipo, el de la ley de protección a la economía familiar, etcétera, ¿no? Y esto implica el desconocer el rol tan importante que juega también la educación privada en el país, porque lo que garantiza es el derecho de los padres de familia a escoger la educación que quieren para sus hijos, porque hay variedad. ADECOPA está integrando a ¿cuántas unidades educativas?
Somos 26 colegios, ADECOPA. Pero, como te decía, las asociaciones, está también el Consorcio de Colegios Educativos Católicos, hay un consorcio también de colegios evangélicos, está AMPIEP, está COPRIL, están instituciones del Santa, de la Libertad, que son parte de este conglomerado, ¿no? Está ATCA también, ¿no? Donde nos reunimos para analizar justamente cómo dar un mejor servicio y cómo ser justamente la voz de la educación de calidad que todos queremos, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Tenemos una próxima pregunta, por favor, en pantalla. ¿La vemos? Es de Giselle Yulisa Uvidia Ríos. Muchísimas gracias, Giselle, por estar conectada con La República. Y dice lo siguiente: ¿por qué cada año sube la pensión? Sí o sí sube entre 30 y 40 soles. Y dicen infraestructura, pero el colegio continúa igual. Sí, aquí hay que entender como términos, ¿no? Depende de las instituciones, o sea, aquí uno no puede hablar en general, pero usualmente, como te decía, cuando uno sube las pensiones, las sube por la morosidad. Puede ser que la morosidad en ese colegio haya subido más. También puede ser que el profesor también te pida un aumento, y de hecho se aplica hacia la pensión, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, usualmente va a la cuota de ingreso, porque es un ingreso aparte, ¿no? Usualmente, como te decía, del presupuesto que tiene un colegio, un 65-70% se va en la pensión de los profesores, ¿no? Tú diriges un colegio, Sí, es tu colegio. No es mío, pero lo dirijo yo. Lo dirige. ¿Cómo se llama el colegio? Los Álamos. ¿Y ustedes este año aumentaron Por ejemplo, nosotros no hemos aumentado No nada, han aumentado el año. pero ¿Y el año pasado? El año pasado sí, en 50 soles. 50 soles. Generalmente los colegios, como dice la pregunta, están incrementando en ese rango, pero no se condice necesariamente con el incremento de la inflación en el país. No. Pero, por ejemplo, el colegio donde estoy, la pensión es 1.400 soles. Okay. ¿No? Entonces, 50 soles, que fue ese momento, y este año no se ha aumentado nada, ¿no? Hay una preocupación también de los padres porque adicionalmente a estos conceptos que hemos hablado, cuota de ingreso, matrícula y pensión, es que se exigen pagos de tómbola, rifas, kermeses, digamos, algunas actividades extracurriculares, y los papás tienen que desembolsar cada 3 meses, cada 6 meses, dinero que quizás no lo tienen presupuestado. Por supuesto. Este tipo de, digamos, de actividades que realiza el colegio nunca pueden ser obligatorias, Okay. ¿no? Es más, en la medida de lo posible, los colegios evitan hacer esto. No lo hacen directamente porque se presta a esas malinterpretaciones de que sea, pues, obligatorio, ¿no? Pero no está regulado. Está regulado en que uno no puede pedir ningún pago extra. Correcto. No puede obligar a nadie a ningún pago extra de ese estilo, ¿no? Tenemos otra pregunta en pantalla, por favor. Es de Maricruz Casanova de Otaque. Gracias, Maricruz, por seguirnos. Dice, si el alumno antiguo no deberían cobrar matrícula, solo pensión. Sí. Supuestamente ya está matriculado. Sí. Ya está en el colegio, Por eso está en el sistema. Sí, la idea es que la matrícula es porque se renueva la matrícula anualmente. O sea, en los colegios privados, el padre de familia puede optar de cambiar en cualquier momento, ¿no? O sea, no es que esté ahí necesariamente los 11 años, ¿no? Y es una renovación, digamos, del convenio entre colegio y familia que se hace año a año, ¿no? Entonces, por eso es que se cobra la matrícula. Hay una propuesta de ADECOPA de tener una central de riesgo de padres morosos. ¿Esto ya es efectivo? Eso, digamos, es una información que no es así exactamente. ¿Qué pasa? ¿Y en qué consistiría? Sí, lo que pasa es que en estos días han habido declaraciones de distintas asociaciones de colegios, y tengo entendido que esto era una idea que tenía una asociación puntual que lanzó esta idea, pero que no es parte ni siquiera de un consenso de las asociaciones, ¿no? ¿Y cuál es la opinión de la institución respecto a este decreto de urgencia 02-2020 emitido por el Ministerio de Educación? ¿Les afecta a los colegios particulares? Porque la idea es buena, ¿no? Buscar la formalización de la educación privada en el país. Por supuesto, ¿no? Nosotros estamos completamente de acuerdo en que los colegios, más que colegios, los establecimientos que brindan servicios educativos que son ilegales, no tienen ninguna autorización, deberían cerrarse. Todos estamos de acuerdo con eso porque somos asociaciones que buscamos colegios de calidad. Ahora, ¿dónde está el problema del decreto de urgencia? Porque uno dice, ¿por qué entonces hay esta oposición? Fundamentalmente en algo que puede pasar inadvertido, pero se ha modificado el artículo 3 de la Ley de Colegios Particulares, donde el Ministerio de Educación se ha dado un poder autónomo a sí mismo para restringir hasta cierto punto la autonomía que tienen los colegios. Los colegios, por ley... Pero es el ente rector. Por supuesto, pero justamente siendo el ente rector, porque todos reconocemos que es así, antes esa limitación, por decir algo, de la autonomía que tienen los colegios en fijar su sistema pedagógico de notas, la parte administrativa, etcétera, la fijaban las leyes.
y las leyes eran definidas por el Congreso, o como son definidas por el Congreso. En esta nueva decreto de urgencia han cambiado, ya no dicen que la limitación es la ley, sino las normas legales. ¿Eso qué significa? Que cualquier funcionario que venga al Ministerio de Educación ponga cualquier norma y eso ya iría restringiendo esta capacidad que tiene el colegio de dar justamente esa diversidad de sistemas educativos pedagógicos propios y que respondan pues a distintos niveles de profesión. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta en pantalla de Rocío Castillo Cori. El colegio cobra por sus libros al igual que la matrícula, si no, no empieza el niño. ¿Cómo podemos reclamar por esos libros obligatorios? ¿Es obligatorio sí o sí para el ingreso? Sí, lo que está claro, hay que diferenciar, ¿no? Yo no conozco el caso específico, pero los colegios no es que vendan los libros, no deberían. ¿No? Si hay útiles, los papás no están obligatorios a tener todos los útiles el primer día de clases. Me refiero a todos los del año, ¿no? Usualmente los pueden ir llevando poco a poco. En el decreto de urgencia justamente toca eso también, que se tiene como 30 días para entregar los útiles de trabajo, los libros. Hay colegios que tienen bancos de libros, por ejemplo, ¿no? Y que depende cómo se haya estructurado el colegio. Entonces, a veces el colegio define los libros y con los padres de familia, etcétera, tal como está establecido, y entonces las editoriales son las que ofrecen estos libros y les compran directamente a las editoriales. El colegio no vende, ¿no? Un tema importante que el decreto de urgencia señala, y con esto nos vamos, sí, es lo siguiente, que los profesores tienen que contar con título profesional, y esto no estaba ocurriendo. ¿Qué opinas? La ley lo decía, eso sí es cierto, lo decía antes. Pero no tenían sanciones. Y no había un poner el foco en eso, porque se reconoce que no existen suficientes profesores para cubrir la demanda que se tiene. Tanto así que el mismo Ministerio de Educación puede contratar a personas sin título hasta ahora, en la tercera etapa de su convocatoria. No se puede enseñar en universidad si no tiene maestría, por ejemplo, y no puede ser rector si no tiene doctorado. Por supuesto. Pero en los colegios, ¿por qué no podría ser del mismo modo? Tener la suficiente seguridad que ese maestro tiene un título profesional. Es que en eso estamos completamente de acuerdo, pero fíjate, en los colegios ahorita hay gente con maestría, porque con el bachillerato tú puedes tener una maestría, pero no necesariamente tienes el título. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos profesores con maestría, con doctorado, con bachiller, que no puede enseñar, y también tenemos deportistas destacados, o sea, en el tema de deportes, en el tema de inglés, en el tema de arte, hay distintas situaciones y a nivel nacional es más complejo, porque claro, en Lima es relativamente más fácil de conseguir profesores, pero al interior del país a lo mejor no es tanto. Entonces, ¿cómo perder esa experiencia, esa capacidad que se tienen estos docentes? Entonces, lo que queríamos nosotros también tener una flexibilidad por lo menos similar a la que se tiene en el Estado para contratar, ¿no? Porque esa flexibilidad es necesaria e importante, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge Camacho. Estuvimos con él, el representante de la Asociación de Colegios Particulares, y esto fue RTV Economía todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 en punto de la mañana. Sintonízanos, comparta este programa para que más personas puedan conocer sobre el tema de hoy, por ejemplo, es las pensiones escolares. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana.